al tema de las dietas, al final estos microorganismos, que ya sea como mencionó al comienzo su compañera, pueden ser infecciones o pueden ocasionar toxinas. Uno es que el microorganismo propio sea capaz de dañarnos, y otro muy importante es de que el microorganismo genere toxinas. Ahora les comento de que los microorganismos son algunos bien curiosos, de verdad. Porque, por ejemplo, tú puedes, tú puedes eliminar un microorganismo, pero tú no sabes si ese microorganismo ya produjo una toxina. Si bien la mayoría de toxinas son termolábiles, esto quiere decir que a temperaturas elevadas, a más de 40 y 50 grados, pues desaparecen. Por eso es que se hierve también a veces, en este caso, la quinoa. Entonces, porque hay sustancias tóxicas. Son sustancias, la mayoría de sustancias tóxicas, muchas, son pocas las que son termorresistentes. Sin embargo, otras sí son muy sensibles al calor. Ahora, ¿por qué es importante prevenir todo esto? Porque a veces nosotros no podemos garantizar que el hecho de que de un alimento que esté libre de microorganismos no hayan producido toxinas dentro de ese microorganismo, pero dentro de ese alimento. Me explico. Pero esto se ve en otros alimentos normalmente, porque hay que tener en cuenta que hay que identificar que no todos los microorganismos producen toxinas. Ustedes producen un producto y acá hay un microorganismo. Pasa, digamos, un tiempo y ese microorganismo empieza a generar toxinas. Ustedes someten un tratamiento térmico, eliminan las toxinas, sacan esta muestra, lo revisan y dicen, ah, está libre de microorganismos, pasa todo el lote. Pero ya esto tiene toxinas. Entonces, de ahí se tendría que prevenir. ¿Cómo? De repente no, sino teniendo cuidado de que los alimentos no sean vehículos de estos microorganismos. Aplicar tratamientos previos para garantizar que efectivamente no estén contaminados. Ahora, como les digo, esto depende mucho del microorganismo porque no todos los microorganismos generan toxina. Ok, pero ¿a qué se debe esto? Hay muchos factores por los cuales nosotros podemos encontrar que los alimentos pueden contaminarse. Pero principalmente podemos encontrarlos por la manipulación. Y a veces, como ustedes ya han visto en procesos, no voy a mencionar quién, pero ya saben a veces de que se les ha olvidado ciertas directrices de tener en cuenta. Con el tema de la manipulación. Del proceso mismo. ¿A qué se refiere esto? Cuando no llegamos a la temperatura que debemos llegar. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando estaban haciendo la crema ácida y yo les decía, midan la temperatura, midan la temperatura? Estaban ahí constantemente con el termómetro. Si por uno u otro motivo se distraían y no se aseguraban que llegaba a la temperatura que tenía que llegar, es posible que ese alimento se hubiera contaminado. También por temas de conservación, tanto en el envase, en el transporte y a través de, en este caso, también de los mismos alimentos que estén con una carga microbiana y del agua. Y como dice, pueden ser infecciones o intoxicaciones, sin incluir las reacciones de hipersensibilidad. Esto quiere decir alergias, ¿verdad? Básicamente. Si alguno es alérgico a un alimento, antes de procesar sería bueno que lo indiquen. Aunque creo que ninguno ha resultado alérgico. Yo he tenido casos ya de 2 personas durante procesamientos de alimentos que han presentado reacciones alérgicas y han tenido que ir a la farmacia o a la posta para curarse, para tratarse.
Algo que hay que tener en cuenta es que en el Perú las setas tampoco son muy ajenas en realidad. Hace 10 años, que es un estudio que he podido conseguir, pero se puede extrapolar, en este caso, se han reportado 35 brotes por año. No son muchos, pero son constantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que esta cifra era antes de la pandemia. Ahora, si se han dado cuenta o ya están volviendo quizás a algunos hábitos de repente que no se aplicaban mucho. En el momento que estuvo la pandemia fuerte en el año 2020 habrá sido, sí, ya me olvidé ya. Todo el mundo se lavaba las manos, cogía algo, ya, o alcohol, cada rato, por todos lados. Lo miraste, alcohol también a los ojos. Pero esto, de cierta manera, garantizaba de manera como un efecto secundario, no al COVID, que uno se enfermara menos. Por eso es de que buenas personas en ese tiempo se enfermaron menos del estómago. Entonces, tenían un mayor cuidado también. Estos datos son de hace 10 años, es verdad, pero nos da a entender de que tanto estos alimentos se deben, esta contaminación de estos alimentos se deben por un tema de costumbre también. Y si vemos de que hay salmonelosis, eso está debido principalmente, o bien el alimento se había contaminado, o la persona ya lo traía en sus manos, ya que el microorganismo de la salmonela lo podemos encontrar en el tracto digestivo de la persona. ¿Cómo llega del tracto digestivo a las manos? Ya se imaginarán. Y acá tenemos brotes del año 2018 y 2019. No hace poco, en realidad. Y tenemos acá algunos microorganismos. Salmonelas, Escherichia coli, algunas sustancias químicas, algunos que no se han determinado porque tampoco a veces te da una enfermedad y no puedes saber qué es. Como les digo, puede ser que no encuentren el microorganismo y el microorganismo ya generó la toxina. ¿Qué toxina? ¿Cuál será de tantas que hay? Pues y tantos que pueden tener la misma toxina. Entonces, no hay forma tan rápida de averiguar eso. Sin embargo, los más característicos acá, en nuestro querido Perú, encontramos la listeria y al Campylobacter, que recientemente está apareciendo también, según este estudio. ¿Y en qué zonas aparecerán? Ah, miren ustedes, ve. Aquí estamos. En Viruay, miren, ve, por acá está, ve. En Viruay, ¿ya vieron? Por no cumplir BPMs. Ahí está, no les miento. Ahí está. No, pero ahí no es Virú. Poner acá. Contaba Virú, creo que acá era. Ahí está. Creo que era ese. Entonces, y estos que solamente son datos que son reportados. Imagínense los datos que no son reportados. O sea, si bien podemos ser portadores de estas enfermedades, quizás no es muy fuerte, pero para que lleguen hasta un hospital han tenido que hacer una carga microbiana elevada o, como hemos visto en el video, a personas vulnerables. Sea cual fuese el caso, vamos a encontrar esto a causa de la mala manipulación, el mal proceso y los alimentos que pueden contaminarse. Por eso, en ustedes recae la responsabilidad de llevar alimentos sanos. Mientras tanto, en el año 2012 y en los Estados Unidos se incrementa el número de brotes de Campylobacter. ¿Ok? Y qué conveniente que
qué conveniente no, sino que es interesante ver que en Estados Unidos, donde podemos ver que de 2009 a 2018 hay un Campylobacter y acá en el 2018 ha llegado. Esto quiere decir que ha podido llegar desde el, el otro hemisferio norte hasta acá. Reconocemos de que nosotros en el Perú no contamos con una normativa propiamente dicha. Nosotros utilizamos normativas adaptadas externas. Por ejemplo, precisamente tenemos acá algunas causas o algunos factores de riesgo acorde a un estudio de Estados Unidos que nos dice cuáles son estos factores de riesgo en el comportamiento de las personas. Como les comentaba, la persona es una de las fuentes de mayor contaminación de los que manipulan alimentos. Una de ellas es el manejo inapropiado de temperaturas, la pobre higiene, el insuficiente tratamiento térmico, los alimentos de fuente no segura, los equipos contaminados. Y acá vemos. Entonces, el manejo inapropiado de las temperaturas está relacionado a la persona, porque es la persona que no está controlando bien las temperaturas, igual a la pobre higiene. Entonces, podemos llegar a una conclusión de que, pues, las setas en un mayor porcentaje son ocasionadas por la manipulación de las personas, o sea, es nuestra culpa, exactamente. Sin embargo, aprender a reconocerlas y a saber cuáles son también nos va a ayudar a saber cómo enfrentarlas. Hay microorganismos que pueden ser termófilos, mesófilos o psicrófilos. Entonces, si identificamos cuáles son esos microorganismos, a qué nos atendemos, podemos tener medidas de control en este caso y acciones para evitar todo esto. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro?